conocer a nuestros médicos que han venido el día de hoy aquí a la Junta Médica. Por un lado está el doctor Víctor Canales, ginecólogo del Hospital Alberto Sabogal, y también el doctor José Medina, urólogo del Hospital 2 de Mayo. Doctores, ahorita nos vamos para la Junta Médica. Espérenos un minutito porque primero hay que presentar estos datos, ¿no?, para nuestra audiencia. A ver, vamos con el número 1. Ahí está Leslie. La ligadura de trompas y vasectomía son procedimientos quirúrgicos que se realizan para evitar los embarazos. Como cualquier cirugía, implican cierto riesgo, pero por lo general tanto la ligadura de trompas como la vasectomía son operaciones sencillas. Muy bien, vamos con el tercer dato, ¿no?, que dice lo siguiente, y mientras aprovechamos para irnos hacia la mesa de la Junta Médica. A ver, la ligadura de trompas y la vasectomía son métodos anticonceptivos sumamente eficaces, pero la decisión de operarse no debe tomarse durante periodos estresantes. Ahora, yo quiero preguntarle a los doctores por qué los varones le tienen tanto miedo a la vasectomía. ¿Cómo está, doctor Medina? Bien, gracias por la invitación. Sí, efectivamente hay un temor infundado en los varones en cuanto a la decisión de hacerse una vasectomía, y esto básicamente es por el tema de la falta de información, ¿no? Entonces, la vasectomía es un procedimiento relativamente sencillo en el cual lo único que se va a hacer es amarrar los conductos deferentes, que es el conducto por el cual pasan los espermatozoides, para permitir que ya no salgan los espermatozoides al exterior y por lo tanto evitar pues la fertilidad, ¿no? Eso es. La vasectomía es un procedimiento más sencillo y tiene menos riesgos que la ligadura de trompas. Casi todas las vasectomías son reversibles. Sí, es interesante lo que dice el doctor, porque mucha gente que va a tener este tipo de decisiones tiene que definir qué va a hacer, ¿no? Porque si yo ya no quiero tener hijos, es una decisión pues que va a futuro a tener pues muchas consecuencias, y digo, no quiero, ya no quiero. La vasectomía es ambulatoria, hay que hospitalizarse. Es un procedimiento ambulatorio. La incisión que se hace en el escroto es de 1 centímetro. Con bisturí se hace un cortecito de 1 centímetro, se ubica el conducto deferente, se extrae un pedacito del ácido exterior, se clampa, se corta, se anuda y luego todo regresa a su sitio. Se corta un pedazo de conducto deferente, aproximadamente 1 centímetro, para evitar que el mismo organismo lo recanalice. Es un procedimiento ambulatorio, habitualmente puede durar entre 30 minutos a 40 minutos. Y es pues muy seguro, ¿no? ¿El paciente sale caminando ya? Sí, sale caminando. ¿De reposo? En realidad sale caminando por sus propios medios. Siempre recomendamos un reposo relativo de 2 días, en los cuales no puede hacer mucha actividad física, no puede manejar, no puede montar bicicleta, no hay que hacer ejercicio, menos relaciones sexuales. Las relaciones sexuales las recomendamos desde la 2ª semana, siempre y cuando el paciente se sienta bien. Si el paciente se siente bien en capacidad de tener relaciones, puede tenerlas. Sin embargo, y esto hay que ser bien claro, a los 15 días todavía el paciente no está exento de poder embarazar a una persona. Ajá. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si tiene relaciones a los 15 días de haberse hecho la vasectomía, tiene que usar otro método anticonceptivo, que puede ser un método de barrera como el preservativo. Muy bien, ¿no? Y aquí hablando de las relaciones sexuales, ¿no?, con el doctor Medina, póngame el dato número 5 porque es importante recalcar esto, ¿no? A veces muchas personas piensan que una vez que se han hecho la vasectomía o la ligadura de trompas, además, ¿no?, de evitar un embarazo, se pueden proteger de otras enfermedades de transmisión sexual. Y esto no es cierto, ¿verdad? No, en absoluto. No protege de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Sí, efectivamente, la vasectomía tampoco, ¿no? Lo único que estamos haciendo es evitar que los espermatozoides salgan hacia el exterior, pero igual hay la probabilidad de poder contraer VIH, herpes, PVH, cualquier enfermedad infecciosa que pueda haber, ¿no? En cuanto a la reversión, que estábamos comentando hace un momento, es importante que en la vasectomía sí se puede realizar reversión, pero la reversión depende de varios factores. En primer lugar, el momento en el cual la persona decide revertirlo. Y teóricamente, si se hace dentro de los 3 primeros años, la posibilidad de reversión es alta, llegamos a un 90%. Pero, por ejemplo, si se hace posterior a los 15 años, la posibilidad de reversión es solamente de un 40%. El resto son fallidas los intentos de revertirlo. Bueno, eso sería bien caprichoso que después de 15 años quiera revertir la vasectomía, ¿no? ¿Pero había casos? Lo que pasa es que una persona con una pareja estable, una familia estable, en cualquier momento también esa situación puede cambiar y de repente se separa de su pareja, tiene una mujer más joven al lado y lógicamente va a querer procrear.
¿no? Y ahí está el asunto, cuánto tiempo se demoró entre el deseo de procrear actual y el inicio de la vasectomía. Y como bien dice el doctor, este tipo de procedimientos pues tiene que ser hecho por un especialista muy entrenado, porque tiene que ser muy efectivo en el primer intento de reversión. Ajá. Entonces, ¿no? Subrayamos que si uno quiere revertir una vasectomía, dentro de los 3 primeros años hay un 90% de efectividad de esta reversión. Después ya de unos 15 años, evidentemente va bajando el porcentaje. A ver, la vasectomía es una cirugía que corta los conductos deferentes e impide que los espermatozoides lleguen al semen. Pero hay dudas con este tema, doctor. La vasectomía mantiene intacta, ahí van las dudas, la testosterona y la libido. Efectivamente, ¿no? Lo único que cortamos al hacer la vasectomía es el pasaje de espermatozoides. Hay muchos pacientes, muchas personas que creen que va a disminuir la cantidad del semen, que ya no va a sentir lo mismo, no va a que la placer erección, sexual. exacto, no va a llegar a un orgasmo, no va a tener una adecuada erección, y todo eso son mitos en realidad. Hay que recordar que el semen está compuesto por muchas sustancias y solamente el 10% del semen son espermatozoides. Significa que al hacer la vasectomía vamos a cortar ese 10%, que es algo mínimo porque habitualmente el eyaculado es de 3 centímetros cúbicos, podría ser hasta 5 centímetros cúbicos en casos en los cuales hay una abstención de por lo menos una semana. Entonces, restarle 10% a 3 centímetros cúbicos es restarle menos de 1 mililitro. Entonces es algo que ni siquiera el paciente lo va a ver. Las características del semen van a ser las mismas, el semen siempre es un color gris opalescente o blanquecino opalescente, con un olor característico, y todas esas características se van a mantener. No hay nada que ver en cuanto a la erección, porque ahí no se corta ningún nervio que participe en la erección. Tampoco hay nada que ver pues con ninguna otra alteración como la disminución de la libido, no tiene nada que ver eso. Y no baja la hombría, que la gente piensa que ya no va a ser tan hombre como antes. No, más bien ahí es el momento en el que uno se hace la vasectomía y lo que tenemos que pensar es cuidarnos de no contraer ETS. Porque a veces se hace la vasectomía y después tiene una pareja, otra pareja, y por el hecho de no embarazar no se cuidan en cuanto a la parte infecciosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, resumiendo lo que mencionó José, dice ahí, la eyaculación es la misma, el aspecto del semen es igual, solo que no contiene espermatozoides. El placer sexual es el mismo, no protege enfermedades de transmisión sexual. ¿Existe alguna indicación, aparte de no querer tener hijos, de pasarse una vasectomía? En realidad no. La única indicación es la fertilidad. El doctor ya más o menos nos estaba explicando cuáles eran las dos técnicas, ¿no?, para la vasectomía, que puede ser la convencional y la otra que es sin bisturí. Ahí perfecto. vemos, ¿no? Ahí vemos las dos formas. Así es. La técnica con bisturí es la que llamamos convencional, en la cual, como vemos en la imagen, se hace una incisión a nivel del escroto para poder internarnos en la zona del escroto y localizar el conducto deferente. Ahora, aquí en la imagen hay 2 incisiones, una para cada lado. Se puede hacer también por una sola incisión en la parte central, ¿no?, dependiendo de la habilidad del cirujano, lógicamente, y también pues de la capacidad que tenga para realizarlo. Es bastante sencillo, ubicamos el conducto deferente, extraemos al exterior solamente 1 centímetro del conducto deferente y ponemos 2 pinzas a cada lado para poder hacer el clampaje del conducto. Luego procedemos a amarrar esos conductos, cada uno por separado, y cortamos un pedazo de él de aproximadamente 1 centímetro. Esto lo mandamos a patología para que patología nos confirme que lo que estamos cortando es el conducto deferente, porque hay algunas ocasiones en las que por algún motivo se puede cortar un pedacito de grasa y al final no se está haciendo una vasectomía de forma adecuada, porque la grasa también puede tener una consistencia similar. Entonces, eso sería como una especie de una manguera que la doblas, la amarras y cortas. Exactamente, esa es la idea, sacando siempre un trecho para evitar la recanalización, porque si no sacáramos ese pedazo de conducto está muy cerca y el organismo de por sí solo, por su facilidad para regenerar todos los tejidos, podría recanalizarlo. Entonces la idea es que falte ese pedazo para que no haya una continuidad. Claro. Ahora, en cuanto a la vasectomía sin bisturí, se realizan con 2 pinzas especiales. Una pinza es muy fina y tiene una parte como una aguja en la parte de adelante, con la cual se introduce en la piel y luego se apertura la pinza. De esta forma se realiza una incisión sin bisturí.
Luego introducimos otra pinza que tiene forma de anillos, con la cual cogemos el conducto deferente, lo extraemos y realizamos el mismo procedimiento que se hace en la vasectomía sin bisturí. Al final, la primera vasectomía con bisturí necesita unos puntos que habitualmente se caen por sí solos, no hay necesidad de retirar los puntos que se realizan en la zona del escroto. Ajá, en la de la izquierda. Y en la derecha no se colocan puntos, solamente se acomoda el tejido y se pone una gasa encima y el organismo lo cierra. Y está. Ahora, la forma de este procedimiento, ¿quién lo decide? ¿El paciente, el doctor? Puede ser, si el doctor lo plantea, porque hay médicos que solamente hacen vasectomías con bisturí, hay médicos que hacen sin bisturí y hay médicos que hacen ambas. Entonces, depende del médico y del paciente la preferencia. No hay ninguna especificación o una indicación para cada uno. Las dos se pueden hacer para cualquier persona. Exacto, y la dos se hace bajo la misma anestesia que habitualmente es la local. Solamente se coloca anestesia a nivel de la zona donde se va a trabajar. La local, o sea, están despiertos los chicos. Están despiertos, así es. Ahora, eventualmente, si algún paciente es demasiado nervioso, demasiado ansioso, se puede hacer una local más sedación. Significa que vamos a estar con un anestesiólogo al lado que le va a administrar unas sustancias para que el paciente pueda relajarse y dormir plácidamente la media hora o 40 minutos que dure el procedimiento, ¿no? ¿Ustedes qué recomiendan? Habitualmente lo hacemos con local. Local. Así es. Muy bien. Ahora, hablando de costos, ¿qué es más económico? ¿La ligadura o la vasectomía? No, yo creo la vasectomía porque es ambulatoria. Ajá. La ligadura necesita un centro hospitalario, una sala de operaciones Así es. para poder hacer sea la mini laparotomía o la laparoscopía, ¿no? Doctor Medina. Sí, depende del cirujano. Depende de quién lo opere, También. en realidad. Sí, Buen punto, buen punto. pero definitivamente, como dice el doctor, al no utilizar una técnica de anestesia no elaborada o un anestesiólogo al lado, entonces es un procedimiento menos costoso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en las zonas del interior de nuestro país? Hay muchos mitos, ¿no?, en cuanto a la vasectomía y la ligadura de trompas. Mitos, ya lo hemos conversado antes respecto a lo de la erección, lo de la disfunción o la pérdida de líbido o la falta de orgasmo o de repente la calidad o la cantidad de mi esperma disminuye. Todo eso son mitos nada más. Al final no hay mayor cambio visible para una persona normal, ¿no? Carmen Rosa dice, ¿qué efectos secundarios causa la ligadura de trompas y la vasectomía? ¿Influye la edad en la que se haga la intervención? En la vasectomía, hasta el año 2010 había una preocupación muy grande porque la vasectomía fue relacionada directamente con el cáncer de próstata. Porque habían varios estudios dispersos con poca cantidad de pacientes que indicaban que justamente había una relación entre el hecho de hacerse la vasectomía y el cáncer de próstata. Felizmente en el 2012 y en el 2014 salieron dos estudios con más de 300.000 pacientes, uno fue americano y el otro fue canadiense, en el cual determinaron que no había una relación entre hacerse la vasectomía y cáncer de próstata. Y a partir de ahí quedó zanjado el tema. No hay ninguna relación entre cáncer y vasectomía. ¿Y tampoco con enfermedades del corazón? No, tampoco con enfermedades cardíacas. Muy bien, ahora vamos con la siguiente consulta. María dice, tengo un hijo autista de 18 años que lleva una vida normal, pero tiene dificultades para comunicarse con la familia. ¿Es posible hacerle la vasectomía? La vasectomía es posible en cualquier varón, siempre y cuando él mismo decida que ya no quiere engendrar, ¿no? Y habitualmente los varones que no quieren engendrar son los que tienen 2 hijos en adelante. Ahora, este es un caso especial porque el niño es autista o el joven es autista. Sin embargo, habría que ver qué grado de autismo tiene, porque el autismo también tiene ciertos grados y cierta valoración en la cual hay desde los que son muy dependientes a los que son parcialmente independientes. Entonces, es un tema que ya habría que ver con el niño y con la familia, ¿no? Alejandro, 50 años desde el Cusco, nos llamó y dice, me hice la vasectomía hace 20 años, ¿qué tratamiento debo seguir para que la operación esté en buen estado? Bueno, en realidad la vasectomía, el término que tiene de cicatrización, ¿no?, de todo el procedimiento que se hace en sí es un mes. Después de un mes todos los tejidos ya están cicatrizados y están pues curados, por decirlo de una forma. Entonces no habría necesidad de hacer un control para ver en qué estado está la operación. Sin embargo, podría hacerse un espermatograma. Habitualmente nosotros trabajamos
Cuando hacemos una vasectomía se realiza un espermatograma al mes y a los 3 meses. ¿Por qué? Porque la maduración de los espermatozoides dentro del testículo aproximadamente dura 60 días y luego habitualmente se quedan cerca de 14-15 días en el epidídimo, que es una estructura que está encima del testículo, para que salgan ya los espermatozoides móviles. Entonces, si sumamos, son pues cerca de 74 días y por lo tanto, durante todo ese tiempo todavía el paciente podría fecundar con una pareja. Entonces, por eso hacemos el examen de semen para ver si hay presencia de espermatozoides al mes y a los 3 meses. Si a los 3 meses no hay presencia de espermatozoides, la vasectomía ya es un método ya es sumamente seguro. Y lo mismo para este paciente, puede hacerse un espermatograma para ver si es que hay presencia de espermatozoides, ¿no? Hay una cosa que no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando alguien dice, me operé de la vesícula, quiero ver cómo he quedado, ¿me puedo hacer una ecografía? ¿Habría que hacerle una ecografía a este paciente para ver qué cosa ha quedado en el testículo? No, en realidad no hay ningún examen para ver pues la permeabilidad del conducto deferente, ¿no? La ecografía además es un estudio que básicamente diferencia entre sólido y líquido y sirve para ver el testículo y el epidídimo, pero no nos puede identificar el conducto deferente, que es un conducto de más o menos unos 3 milímetros, no lo puede identificar la ecografía, entonces no sería un examen adecuado la ecografía. ¿Verdad? La gente se opera y te dice, doctor, me operé de la vesícula hace 10 años, quiero ver cómo he quedado. Pero es que falta un poquito de información. Entonces acá ya quedó todo bien, después de esos espermatogramas, 0 espermatozoides, ya no hay más controles porque todo queda normal. Así es. Perfecto. Froilán tiene 58 años, nos llamó desde Andahuaylas. Hace 20 me hice la vasectomía, pero actualmente quiero tener hijos, ya que tengo una nueva familia. ¿Hay algún método para poder procrear nuevamente? Claro. Eso es exactamente lo que conversábamos hace un momento, ¿no? El caso que planteé, que puede tener una persona, una familia y por A o B motivos al final termina, se separa y ahora como Froilán, quiere tener nuevamente hijos porque ya tiene un nuevo compromiso. Entonces, 20 años. 20 años. En realidad, para hacer una recanalización de la vasectomía, que nosotros denominamos vasostomía, es muy difícil porque no va a tener un éxito alto. Como dijimos anteriormente, la posibilidad de que sea exitosa en manos expertas es de solamente 40%. Es una posibilidad bien baja. Ahora, sí se puede tener hijos, ¿por qué? Porque el testículo en sí todavía contiene espermatozoides. Entonces lo que se puede hacer es extraer espermatozoides del testículo para poder pues engendrar de forma ya in vitro. Inseminarla. Así es, o una inseminación artificial. Esa sería la única forma, doctor. Es la única Ya no habría forma otro porque método. no le recomendaría la vasostomía por el tiempo que tiene ya de haberse realizado la vasectomía. Lo otro es más seguro también. Es más seguro porque definitivamente al sacar un pedacito de testículo van a extraer los espermatozoides y de esa forma van a poder hacer una inseminación artificial, ¿no? Claro, entonces recalcamos porque el doctor dijo que para tener un 90% de efectividad hasta los 3 años de haberse realizado la vasectomía. Así es. Pero ahí volvemos a lo que decía el doctor Canales, hay que pensarlo bien, ¿no? Porque hay que pensar que es un método definitivo, ¿no? Claro. Sí, Enrique de San Borja nos llamó, él tiene 35 años, dice, me hice la vasectomía y en esa semana tuve muchas erecciones. ¿Puedo tener alguna complicación? Qué bueno que preguntamos o que preguntan sobre el tema de las complicaciones, ¿no? Las complicaciones en cualquier procedimiento quirúrgico existen, independientemente si el procedimiento es simple, es complejo, si demora poco, si demora mucho. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en vasectomía? En primer lugar, el dolor. Puede haber un dolor incluso crónico que puede durar varios meses, el cual lógicamente se trata con analgésicos y antiinflamatorios. Puede haber también sangrado. La zona donde se coloque el punto puede tener un sangradito que puede preocupar al paciente, pero que habitualmente por sí solo se controla. Puede haber equimosis, que son los moretones que suceden, por ejemplo, cuando uno se golpea. Entonces, en la zona donde uno opera puede haber una extravasación de la sangre a nivel del tejido conjuntivo de la grasa y por eso da la coloración media pues morada, ¿no? En estas zonas. Eso se denomina equimosis. Son las alteraciones más frecuentes. A veces también puede haber en la zona donde se ha hecho el amarre del conducto deferente, puede formarse un granuloma, se llama granuloma espermático. Esto es porque de cierta forma puede gotear un poquito de espermatozoides y entonces forma este granuloma que se resuelve también con el paso de las semanas, ¿no? Ahora, el hecho de tener erecciones es un tema muy habitual. Las erecciones, los varones
varones la pueden tener incluso sin estimulación, sin estímulo, ¿no? Y incluso también podemos tener, aparte de las erecciones nocturnas que habitualmente tenemos entre 4 y 5, podemos tener también poluciones. Poluciones significa eyaculación o lo que denominamos sueños húmedos, ¿no? Entonces, estos sueños húmedos también son frecuentes y no tiene que ver nada con la vasectomía y no reviste ningún tipo de importancia en cuanto a alguna complicación relacionada, ¿no? Eso básicamente por ser varón y por la edad. Así es. Jorge, 32 años, llamó desde Surco. Una vez operado, ¿se pueden volver a unir los conductos deferentes? Mi operación fue con bisturí. Sí, efectivamente, lo hemos conversado anteriormente. Sí hay posibilidad de volver a recanalizar los conductos deferentes. La operación se denomina vasovasostomía y el éxito de la operación depende del momento en el cual se decida hacer la recanalización. Claro. Entonces, habíamos dicho inicialmente antes de los 3 años, 90% efectividad, y después de los 15, 20 años, un 40% efectividad. Pero en ese transcurso que hay, si uno hace la vasectomía o decide, hacer la recanalización entre los 3 y los 10 años siguientes, la posibilidad de efectividad es de un 80%. Si uno hace la recanalización entre los 10 y los 15, la efectividad es de 60%. Y si la recanalización se hace después de ese periodo, ya la efectividad es muy baja, solamente 40%. Y ojo que tiene que ser realizado por un urólogo que tenga la experiencia necesaria para realizar este tipo de procedimientos. No es un procedimiento sencillo, utilizamos habitualmente lentes de aumento para poder hacer la cirugía, ¿no? Es una cirugía muy delicada, ¿no? Y además recuerden que es, nuevamente, decimos, es una decisión que ya ha sido pensada de antemano, con detenimiento. O sea, porque varias de las preguntas que nos están llegando, ¿no?, es ver la forma de revertir la vasectomía. Así es. Y para eso, como bien dice el doctor, no hay una evaluación psicológica para realizar esto, pero nosotros los médicos nos basamos bastante en la edad del paciente y también la cantidad de hijos que tenga, ¿no? Conversamos con él, cómo es su relación de pareja, cómo van las cosas con la señora, ¿no? Y vemos, pues si tiene, por decir, 4 hijos, tiene 60 años, ¿no? Todo va bien, entonces, bueno, hacerse la vasectomía si su pareja es joven, ¿no? No es que llega el paciente y tijera. No, hay que conversar bien, porque también a veces tenemos que hacerle ver a un paciente, por ejemplo, de 30 o 35 años, que solamente tiene un hijo, tenemos que hacerle ver si es que está seguro de que se le va a realizar, porque es joven, porque solamente tiene un hijo. ¿Qué pasa si cambia de repente de pareja, ¿no? O también si mejora su situación económica? Porque actualmente hay muchos varones y muchas parejas que restringen los hijos por el tema económico. Entonces quieren darle lo mejor a uno solo y no pues tener 2 y darle a cosas a medias. Entonces, si su situación económica cambia, puede tener también la posibilidad de tener un hijo más con su pareja actual, ¿no? Sí, es verdad. En los tiempos que vivimos ahora ya la familia numerosa ha quedado de lado. Así es, ya no se ve la familia de 12 hijos, ¿no? No hay forma, yo hablaba de 3 nomás, doctor. A ver, Jorge dice, tengo 70 años, ¿puedo hacerme la vasectomía? Por supuesto, no hay una edad en la cual no se puede hacer la vasectomía. Es importante esta pregunta por el tema de la producción de espermatozoides. En cuanto a la mujer tiene un periodo pues en la menopausia en el cual ya bota su último óvulo y se acabó, ya no puede engendrar. El hombre no, el hombre es diferente. El hombre empieza a producir espermatozoides entre los 9 y 11 años y de ahí no para durante toda su vida. Es decir, a los 60 años produce espermatozoides, a los 70, a los 80, a los 90 igual. Y esos espermatozoides siempre tienen pues posibilidad de poder engendrar. Entonces, si Jorge desea hacerse la vasectomía, claro que se le puede hacer, no hay ningún problema. A ver, Daniel Fernández nos escribió por nuestra cuenta de Twitter. Si ambas intervenciones no protegen de la CTS, ¿hay otro método igual de efectivo para los hombres? Claro, en cuanto a la protección de ETS, el mejor método o prácticamente el único método que las puede proteger es el método de barrera y es el preservativo. Es el método que te protege contra ETS, pero incluso no contra todas las ETS. Porque hay enfermedades como el herpes, que la protección a veces parece mentira, pero es microscópica la penetración del herpes a través pues, del preservativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro tema importante es que los preservativos como método de barrera solamente alcanzan un porcentaje mucho más bajo que un método pues, definitivo como es la vasectomía.
¿No? ¿Por qué? Porque el preservativo se puede salir durante la relación sexual, se puede romper y todo esto pues influye en que puede haber en algún momento un embarazo, ¿no? Bueno, es un 99% de efectividad nomás, ¿no? En la 97, vasectomía es un 99.5%. No, en el preservativo es mucho más bajo. El porcentaje es un 80 y tantos, ¿Ah, sí? 85, 87. David dice, el postoperatorio de la vasectomía es muy doloroso. Bueno, ya se respondió la pregunta, pero se lo volvemos a decir. Claro, pero volvemos a decirle a David, no, en realidad no. El dolor es algo muy subjetivo. Cada persona tiene un umbral de dolor diferente y lo que le duele a una persona puede ser diferente a lo que le duele a la otra. Entonces, ese es el tema. Pero la vasectomía es un procedimiento que habitualmente no es doloroso. Además, cuando nosotros hacemos vasectomía, damos 2 medicamentos. Uno es antibiótico como profilaxis para que no se infecte la zona operada y el otro es un analgésico antiinflamatorio. El analgésico ayuda a aliviar el dolor para que el paciente no sienta dolor y el antiinflamatorio ayuda en el proceso pues, de desinflamación de toda la zona operada, ¿no? ¿Existe alguna edad que ustedes han visto más predominante o prevalente para hacerse vasectomía, por ejemplo? ¿Después de los 40? Habitualmente los 40. A partir de los 40 años es la edad en la que la mayor cantidad de pacientes acuden en busca pues, de información sobre la vasectomía y también para realizársela, ¿no? He tenido casos en que los pacientes en plena cirugía o antes se digan ya no quiero. Se echan para atrás. Se echan para atrás. Sí, claro que sí. Y normalmente cuando uno firma el consentimiento informado, en la parte posterior del consentimiento también hay una cápite que dice revocatoria de consentimiento. Es decir, el paciente hasta el momento en que uno va a realizar el corte puede decir no, ya no me opero. No, por X motivo, y bueno, no está en nosotros como médicos cuestionar los motivos pues, que tiene el paciente para tomar esa decisión. Ayer, ¿no? Se acaba recién de enganchar, ¿no? al programa y le pregunta al doctor Medina, ¿cuánto tiempo demora la intervención, la vasectomía? Claro, la intervención tiene, siempre todas las cirugías tienen un rango de tiempo, ¿no? Habitualmente puede durar en unas manos expertas 15, 20 minutos, pero lo habitual es entre 30 y 40 minutos, ¿no? Eso es lo normal, lo convencional. ¿No? Y recalcamos, usted prácticamente sale caminando ya. Así es, entra caminando y sale caminando, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Listo para la acción. Pero tiene que esperar unas 2 semanas, decía, ¿no, doctor? Sí, habitualmente para relaciones sexuales sí, se dice 2 semanas, pero si el paciente tiene alguna molestia al momento de tenerla, suspende inmediatamente y descansa un par de semanas más, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa si el paciente no respeta esas 2 semanas? El dolor que puede haber, siempre cuando uno opera hay un proceso inflamatorio en la zona donde uno opera, por el mismo hecho que uno ha cortado, ha divulsionado toda esa zona, la ha disecado, entonces toda esta manipulación genera una inflamación a ese nivel. Entonces ese tejido está inflamado y si sobre eso hay algún trauma como al momento de las relaciones sexuales, toda la zona del escroto choca con el pubis de la mujer, eso es un microtrauma que recibe toda esa zona. Entonces puede haber dolor, incremento del dolor, se puede también producir algún sangrado habitualmente por dentro y esto ocasiona la equimosis en los moretones o también el sangradito que puede ser evidente incluso hasta la parte externa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, mira, vamos a repasar algunos de los mitos que nos llegaron. Entonces comenzamos a ver, José. La vasectomía no está relacionada con la impotencia, para nada. No, definitivamente no. Recalcamos de nuevo. Recalcamos. Así es. Los nervios que participan en la erección están por detrás de la próstata. Entonces no es una zona, la zona testicular, el escroto, no es una zona donde haya ningún nervio que participe en la erección. Perfecto, no hay. ¿Disminución de la libido o aumento de la misma? No, tampoco, porque la libido depende más de la parte psicológica del paciente, ¿no? Más que de otros temas. ¿Disminución en la cantidad del semen? Ya hemos mencionado. Mencionamos que no, porque la disminución o el aporte que da los espermatozoides al semen solamente es de un 10% y por lo tanto la cantidad de semen se mantiene casi sin diferencia apreciable, ¿no? Perfecto. Pérdida de la capacidad de tener orgasmos tampoco hemos dicho. El cáncer tampoco. Tampoco, no. ¿Y esto dice enfermedades del corazón? En realidad no está relacionada con enfermedades del corazón. La vasectomía es un conducto cuya única función es peristáltica, ¿no? Es decir, tiene una función en la cual los espermatozoides lo lleva hasta el exterior al momento de la eyaculación. Es un conducto básicamente y no tiene por qué influir en ningún tema relacionado pues con la parte cardíaca. Y aquí hablando de enfermedades, ¿no? Silvia, a través del Facebook les pregunta, ¿un paciente diabético de 45 años puede someterse a la vasectomía sin riesgos?
diabético. Claro. Hay que acordarnos que la mayoría de los pacientes no está exento de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 50 años hay pacientes que tienen presión alta, se ve la diabetes, se ve el Parkinson. Y nosotros como urólogos hacemos cirugías mucho más complejas y de mayor riesgo, como por ejemplo las cirugías de próstata, en las cuales el paciente puede tener cualquiera de estas patologías y sin embargo, si se tiene que operar, se opera. Y las posibilidades los riesgos que puede tener durante la cirugía son mínimos si es que estas enfermedades están controladas. Igualmente para la vasectomía, si es un diabético, pero el diabético está controlado, vale decir que su glucosa en sangre está por debajo de 150, se puede operar sin ningún temor. Sandy dice, mi esposo realiza trabajos de esfuerzo físico, ¿la vasectomía le afectaría? Como hemos dicho anteriormente, el proceso de recuperación de la vasectomía puede variar entre 1 o 2 semanas, ¿no? Cuando una persona hace esfuerzo físico, habitualmente le decimos que descanse durante 2 semanas como mínimo. Luego empieza a hacer su actividad. Si no hay ningún tipo de problema, puede continuar con su actividad física sin ningún inconveniente. Sí. Así es, pero si hay algún inconveniente, suspende nuevamente por 1 semana, ¿no? Sergio, 40 años, dice, ¿qué pasa con los espermatozoides luego de la vasectomía? A ver, recapitulamos, doctor Medina. Claro, como habíamos conversado anteriormente, los espermatozoides inician con unas células que se llaman espermatogonias, que son las células básicas de las cuales desarrolla hasta llegar a los espermatozoides. Ese proceso de desarrollo habitualmente dura unos 60 días. Cuando el espermatozoide ya está formado y está con su colita, como habitualmente lo conocemos, ese espermatozoide se va al epidídimo y en el epidídimo se queda para madurar durante unos 15 días más. Entonces, luego de eso ya puede salir recién el espermatozoide hacia el exterior. Entonces, cuando se hace la vasectomía, hay que esperar todo ese proceso para que se limpie espermatozoides completamente y, bueno, que es lo habitual, que demora pues sus 3 meses, ¿no? Ahora, el espermatozoide en el interior de la mujer, en la vagina, en la zona uterina, puede vivir hasta 3 días. Y el espermatozoide al medio ambiente dura pues solamente entre 24 y 48 horas, ¿no? ¿Algo que quiera añadir, doctor? Sí, si bien es cierto el tema que estamos tratando ahora es vasectomía y ligadura, tenemos que hacer de conocimiento a todas las personas de que no son los únicos métodos anticonceptivos, ¿no? Hay muchas personas que están escribiendo, llamando y que nos dicen para hacerle la ligadura, en el caso de mi colega, a los 22 años, a los 31 años, o alguien que quiere hacerse la vasectomía a los 30 años. No son los únicos métodos. Hay una serie de métodos que también pueden ayudarlos a evitar la concepción, empezando por la abstinencia, que es el método más seguro, es el método 100% seguro, que no va a tener pues definitivamente hijos si se abstiene, pasando por el método del ritmo y en lo que es hombre, los preservativos, ¿no? Y las mujeres todo el tema que el doctor acá nos puede informar también, pero no pensemos que los únicos métodos para tener anticoncepción son vasectomía y ligadura, no es así. Muchísimas gracias a todos por todas las consultas que nos llegan a diario. Creo que se han respondido muchísimas dudas, ¿no? Y mitos también, ¿no? Como les comentaba, TV Perú se ve a nivel nacional, ¿no? Y en diversas regiones, pues cada uno tiene unos mitos diferentes. Si no está muy convencido de tomar esta decisión, recuerde que, como decía el doctor Medina y el doctor Canales, hay otros métodos para evitar el embarazo. Reversibles. ¿No? Reversibles, eso sí. Muy bien, nos vamos. Chao, chao. Hasta mañana. Chao.